más impunidad ambiental, es lo que señalan diversas organizaciones sobre lo que ocurrió en el cantón Sitio del Niño de San Juan Opico hace ya más de 20 años, un caso que aún no se ha cerrado. La escoria continúa en la ex fábrica de baterías Record, muy a pesar de una resolución de la Sala de lo Constitucional. Además, hay un proceso penal abierto y uno civil que concluyó con 3 trabajadores absueltos. Es una Record. Baterías Record, 100% importada. Récord en duración. Inversión económica, desarrollo y empleabilidad para todos los habitantes de San Juan Opico era lo que ofrecía la empresa de baterías El Salvador, SADCB, cuando inició sus operaciones de distribución entre 1994 y 1995. Aumentó tanto la demanda en 5 años que sus directivos y dueños decidieron iniciar el ensamblaje de baterías de vehículo con una planta recicladora de plomo que generaba su propia materia prima, pero sin los debidos permisos ambientales. Esos llegaron 3 años después de iniciado lo que llamaron el plus de su negocio. De que han de autorizar una actividad económica, un proyecto, un proceso industrial, se debe hacer un adecuado estudio de impacto ambiental, las consultas respectivas, tener una visión prospectiva hacia futuro lo que pueda causar, porque es mucho más adecuado prevenir que después gastar en arreglar lo que se ha dañado. Tardó más en llegar el documento legal que la población en resentir los efectos. Me diagnosticaron la bronconeumonía, tenía 8 meses. Ella fue primero y el bebé más pequeño me convulsiona seguido. Dicen de que por la contaminación. Y le digo que en vez de los hipotes les agarra algo de dolor de cabeza, algo de vómito. El niño salió con 17.5. Pues sí, porque el plomo en sangre les afecta mucho, pues. Uno se siente abandonado porque uno de la unidad de salud, uno no lo visitan. Era evidente, pues, que una fábrica que estaba emitiendo una cantidad de desechos al aire, ¿verdad?, que lo estaba tirando, algo tenía que ver con las molestias de la gente. En lo que las organizaciones se aglutinaban y Salud Pública trataba de descifrar el origen de los diferentes padecimientos en el cantón Sitio del Niño, la empresa ya había recibido al menos una visita anual de parte del Ministerio de Medio Ambiente desde el 2004 y el informe señalaba el incumplimiento de 7 de 13 medidas que derivaban en contaminación y ya le pasaban una factura cada vez más alta a sus habitantes. Inicialmente las comunidades empezaron a ver como más afectaciones en los trabajadores. Y es que había incluso personas que hacían cola en la fábrica de baterías Record para obtener un trabajo. Pero los que estaban adentro generalmente, y por eso había esta oportunidad de que hubiera gente haciendo cola, se enfermaban, fallecían, pedían permisos por eso. En la zona el diámetro, ¿verdad?, o el perímetro de la contaminación a más de 1.500 metros, se considera que hay más de 8.000 personas que fueron contaminados entre habitantes, niños y también extrabajadores que laboraban en baterías del Salvador. Y no era desconocido por la empresa. Ya incluso se habían sostenido algunas reuniones sin éxito con todos los afectados, luego que ejercieran presión ante la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa con documentos firmados por al menos 1.300 personas. En 2007 fue el año en el que todo explotó. El Hospital Bloom alertaba de altos niveles de plomo en niños, incluso recién nacidos, que no tenían relación alguna ni con los trabajadores ni con los agricultores de la zona. Las víctimas tenían que probar que estaban contaminadas. Entonces el tema del plomo fue un reto y se tuvo que buscar muchos recursos para buscar universidades, laboratorios certificados que pudieran identificar el plomo en el agua, en los sedimentos del agua, en el suelo, en partículas en el aire, que principalmente fue en los techos. Se presenta ya una acusación por parte de tutela legal en el año 2007 a la Fiscalía, ¿verdad?, una querella en la que se señalan los daños, ¿verdad?, a la salud, la contaminación, y se pide la investigación y sanción para los responsables. La Junta Directiva de Baterías del Salvador. El gobierno de Elías Antonio Saca tenía entonces que poner en una balanza los supuestos beneficios, más de 2.500 empleos directos que generaba la fábrica
versus hospitales que registraban cada vez más casos similares, muertes, contaminación ambiental y crecientes presiones sociales, entre ellas una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que declaraba culpable a Baterías Récord. Digamos que todo el país está contaminado por diferentes elementos, pero en ese lugar en específico lo que se encontró en suelo, aire, agua, biodiversidad fue plomo. A tal punto que también estaba presente en la sangre de la población. Y las pruebas en lesiones que hicieron en las personas fue pruebas en sangre, que determinaba el alto nivel, la alta concentración de plomo. Pero todo esto le dio tiempo suficiente a sus dueños para salir del país días antes que la Fiscalía General de la República ordenara la instrucción formal y sustanciación del procedimiento sancionatorio el 3 de febrero por violaciones graves a la ley ambiental contempladas en el artículo 87. Y adicional, ordenaba medidas preventivas como la adecuación de la zona de tratamiento de escoria y la elevación de las paredes. Lamentablemente los dueños, la familia Lacayo, la junta directiva se fuga del país, ¿verdad? En las primeras investigaciones y solo enfrentan el proceso 3 jefes de planta que no tienen la capacidad, ¿verdad?, de poder responder tanto en los daños ambientales así como en los daños en la salud, ¿verdad? Se solicita a las personas responsables de la contaminación, se solicita que vayan al juicio, ¿verdad?, y presenten las pruebas de descargo, pero no se hicieron presentes, ¿verdad?, porque allí era claro pues que había una gran cantidad de personas que se les había hecho examen y que se mostraba la contaminación. El 24 de septiembre, y ya contra la pared, el Ministerio de Salud decide cerrar la fábrica que para ese entonces generaba 27 millones de dólares anuales en exportaciones. El ministro José Guillermo Massa se escondía detrás de un comunicado en el que se externaba que el proceso continuaba para llegar a determinar legalmente si hubo contaminación por plomo. Un reto en ese momento, que no existían tribunales ambientales, fue el tema de recabar prueba científica, porque en este momento la prueba es inversa. Quien contamina debe probar que no contamina. En ese momento las víctimas tenían que probar que estaban contaminadas. El Ministerio de Medio Ambiente sancionó a la empresa con 101 salarios mínimos, es decir, $174.30, haciendo un monto total de $17.604. Para muchos era demasiado tarde. Adicionalmente, se tomó una muestra de sangre a 300 habitantes, entre ellos mujeres y niños. Esas fueron enviadas a laboratorios especializados en México y Colombia para determinar niveles exactos de contaminación. Y yo recuerdo que había una muestra mexicana, una norma mexicana, ¿verdad?, que decía que más allá de cierta cantidad, creo que eran 10 mililitros por decilitro de sangre, si no mal recuerdo. Y es interesante cómo en los estudios que se hacía y cómo el plomo se regaba, se mira que también mucho del plomo llegaba a lugares muy lejanos por medio de los trabajadores, por medio de los zapatos de los trabajadores, se contaminaron a la familia de los trabajadores. Se venía un nuevo gobierno y era el turno del FMLN de demostrar qué tan grande sería el cambio comparado con la administración de Arena, a pesar que el tema medioambiental no sonaba fuerte dentro de las promesas de campaña de Mauricio Funes. El recién nombrado ministro de Medio Ambiente, Hernán Rosa Chávez, tomó su primera acción. Visitó la sede central de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y solicitó apoyo en las investigaciones. Y se encontró que habían inclusive cantidades como 40, 50, como 5 o 8 veces los niveles máximos que podrían tolerarse de contaminación por plomo. Y que conste que esos niveles máximos son un tanto arbitrarios. El plomo no debería estar presente en el cuerpo, pero se habla de que una persona puede tolerar 10 partículas por decilitro de plomo, 10 unidades de plomo por decilitro. Pero ahí habían personas que llegaban a 40, habían trabajadores que llegaban a 100. Entonces, esa gente que es la que estaba más afectada es la que en algún momento se le dio tratamiento.
Los resultados obtenidos confirmaban que El Salvador estaba ante un desastre natural y, amparados en la Ley de Medio Ambiente y su reglamento, se acordó por decreto ejecutivo declarar el estado de emergencia ambiental el 19 de agosto del 2010 en un radio de 1.500 metros alrededor de la fábrica, 5 pozos artesanales, 3 viviendas y además el cierre de áreas de cultivo en ese mismo perímetro. Incluso en algún momento habían policías vigilando para que nadie entrara. Hoy entiendo que ya no hay ni policías. Y lo otro es la depuración ambiental o el saneamiento ambiental de todo el cantón. Esto en algún momento se habló que podía costar más de 3.000 millones de dólares, o sea, la mitad del presupuesto del Estado. Habían cientos de afectados que no solo habían perdido su empleo, no podían cultivar, sus viviendas eran inhabitables y además tenían que luchar con sus padecimientos. Hoy sí, ya siembran. Pese que existe una prohibición. A pesar de que hay una prohibición. Pues sí. ¿Por qué lo hace entonces la gente? Por la necesidad que tienen de tener algo para comer. Que nos afectaba a todos, ni aún para poder vivir aquí acostado, porque no le daban préstamos a uno para poder comprar terreno ni nada. ¿A ustedes nadie les preguntó? No, que sí, como el dinero manda todo. Las primeras 3 personas fueron llevadas a juicio el 30 de mayo del 2011 en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. Eran los jefes de planta Hugo Reinaldo Trujillo, Arturo Marenco y José Edgardo Brito. La demanda original por el delito de contaminación ambiental agravada fue presentada contra los directivos de la empresa José Ofilio Gurdián Lacayo, Sandra Cecilia Lacayo de Espiní y Ronald Lacayo Argüello, todos considerados acusados rebeldes luego de abandonar el país. Y todos fueron absueltos en noviembre del 2012. La verdad que fueron procesos llenos, ¿verdad?, de muchos obstáculos, tropiezos y también mucha corrupción, ¿verdad?, por las familias, ¿verdad?, o el poder que ha tenido esta familia en el país, y lamentablemente fue anulado al menos 2 veces, ¿verdad?, el proceso. Pero en el proceso, digamos, civil, al no estar los dueños, muy difícilmente podían recuperar fondos para pagar los daños, tanto ambientales como daños en la salud de la población. Lo otro que también lo comento, fue un reto para la Fiscalía General de la República, un caso en el cual se necesitaban tantos recursos para poder recopilar la prueba.